Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Es un gusto saludarlos aquí en la revista Coropozano, en otro programa más de historiadores que pueden ver ustedes en Facebook y también pueden ver en YouTube, en nuestro canal de historiadores, en donde tenemos todos los programas que hemos transmitido aquí gracias a la revista Coropozano para platicarles acerca de reflexiones históricas, de reflexiones de nuestro entorno político, de nuestra herencia cultural. Y bueno, pues precisamente ese es el sentido de platicar con ustedes el día de hoy, para poder hablar acerca de el presente, analizando nuestro presente. Si quieres, efectivamente podemos tal vez dejar la lámina, Alma, podemos dejarla a mitad y mitad de la pantalla. A ver qué te parece. Así yo creo que está perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a estar platicando, amigos, acerca de lo que sería precisamente en esta reflexión de historiadores, acerca de el presente. El programa de hoy se va a llamar Analizando el presente. El presente, pues, tiene varias variables, tiene un montón de variables que nos ponen en una condición única que no se ha presentado en otros momentos y que, bueno, pues precisamente buscando los antecedentes históricos, haciendo un análisis de lo que ha sido nuestro pasado, queremos platicar el día de hoy con ustedes acerca de este análisis de nuestro presente, en donde, bueno, pues la idea sería poder platicar con ustedes acerca de los diferentes acontecimientos que están presentándose para este momento del año 2024. Voy a tomar notas también, 2023, perdónenme, estoy equivocándome. Corrijo, 2023. Y bueno, pues dentro de precisamente de esto, dentro de esta reflexión que quiero platicar con ustedes y que quiero compartirles el día de hoy, pues hay que partir de varias condiciones. Yo creo que una de tantas condiciones es, por supuesto, las fuerzas políticas internacionales que han evolucionado. ¿De acuerdo? Eh, una de esas, por ejemplo, ha sido que Estados Unidos ha disminuido su poder, del cual sigue tratando de recuperar y tratando de salvar. Pero es notorio que el potencial que los Estados Unidos lograron a partir de la caída del muro de Berlín en los años 90 y al principio del 2000, y que se vio, por un lado, impactado en el ataque de las Torres Gemelas, y que evidenciaba que el mismo poder de los Estados Unidos tenía fisuras y que tenía debilidades. Tuvo una sobrereacción, al final generó una guerra que estuvo amenazando con condiciones internacionales gravísimas y que podía amenazar con el incremento del terrorismo, pero bueno, pues al final eso ha afectado nuestras vidas. Hoy acudes a un aeropuerto y sigue siendo un amedrentamiento, sigue siendo una condición policial en la que vives, en la cual además entras muy nervioso, eh, te hacen quitarte el cinturón, los zapatos, presentar todo lo que se tiene en los bolsillos y pasan varias veces, ahí te están de repente separando, te necesitamos abrir tu maleta. Todos estos excesos no son más que también un mensaje cotidiano de estarnos amedrentando, ¿no? Aquí existe una autoridad superior y tú no puedes contra eso porque evidentemente es un aparato inmenso y además todo eso lo hacemos para protegerte. Entonces, la verdad es que esa situación de disminución bueno, de incremento de vigilancia de un estado policial no evidenciaba más que efectivamente todo ese poderío y toda esa condición de autoridad, el manotazo en la mesa que había dado Estados Unidos con la caída de la Unión Soviética a finales de los 80, principios de los 90. La verdad empezaba a debilitarse. ¿Dónde está el impacto grave? En el 2008. En el 2008 Estados Unidos había entrado en una dinámica económica en la cual de repente se presenta la crisis financiera.
¿Qué pasó? Permitió Estados Unidos, el gobierno y la política y el modelo estadounidense implantado por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher desde los 80s, que al final triunfa con la caída del muro de Berlín y que esté triunfante a principios de los 2000, aunque hayan tirado las Torres Gemelas. No es más que un modelo que al final genera unas consecuencias bastante graves, que es el financiamiento, vamos a anotarlo, financiamiento, o el fortalecimiento del modelo financiero como fuerza económica del mundo, el modelo financiero. Es decir, los bancos empiezan a tomar muchísimo poder, empiezan a otorgarle créditos a la gente, se empieza a incrementar el globo financiero y la posibilidad de potencia financiera. Los bancos dirigen tanto al interior de los Estados Unidos como al exterior condiciones económicas en las cuales empiezan a imponer sus reglas. Y la gente está, al interior de los Estados Unidos, está eh, pidiendo préstamos, entrando a las hipotecas, comprando, haciendo mucho consumo. Cuando de repente se presenta la crisis del 2008, que evidencia que el modelo económico tenía también fisuras. Y entonces, así de estrepitoso como se caen las Torres Gemelas, se cae el modelo financiero, se destruyen todos los ahorros, bancos empiezan a quebrar y el gobierno de los Estados Unidos obliga a que sea la gente, los impuestos de la gente, los que rescatan a los bancos. Y ese rescate bancario, pues trae consigo también, pues que los bancos efectivamente y sus dueños terminen teniendo un enriquecimiento y un crecimiento económico otra vez, recuperándose, volviendo a entrar en el mismo modelo, otra vez vamos a incrementar que los bancos sean los poderosos, que puedan otra vez reactivar la economía. Pero aquí va junto con gente perdiendo sus casas, gente perdiendo sus coches, gente declarando que no puede pagar y con un modelo pues verdaderamente trágico para lo que sería la economía particular, los individuos se ven muy afectados. Y esa crisis del 2008 no se puede recuperar rápidamente, no es fácil que se recupere, tarda mucho, afecta a muchísima población, pero además sucede que el modelo financiero termina siendo rescatado. Y entonces al final, bueno, pues con esa dinámica, pues terminan pasando algunos años, de verdad, ya una crisis de condiciones bastante duras para poder reactivar la economía. Esto explica una dinámica económica y una serie de reclamos, pues para los siguientes años. Todos los años de 2010 a 2020 se convierten en reclamos de la sociedad. Sigo hablando del interior de los Estados Unidos y sigo haciendo un análisis tratando de llegar a nuestro presente, lo cual ya nos pone en una condición en la cual la gente está harta. La gente tiene mucho, el individuo se ve muy se ve muy afectado y dentro de esta afectación pues termina la sociedad y las reacciones individuales, las reacciones de los votantes siendo muy molestas. Esa situación es la que ha regido los últimos años. La, el momento presente como la edad, como la llama Stiglitz, la edad del enojo, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llama él? Déjenme lo busco. Lo llama la edad del malestar, la era del malestar, perdónenme, la era del malestar. Lo cual explica, lo cual entonces se caracteriza por dos cosas. Vamos a llegar a una conclusión para lo que sería esta idea, para tratar de entender por qué estamos en la edad del malestar y qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos, qué es lo que nos va a mostrar el presente. Esa era del malestar no ha acabado. Se presenta y es muy evidente en 2016, 2017 y por supuesto en 2018 y además con una afectación muy similar en el resto del mundo. La gente está molesta porque se ha apoyado a los grandes corporativos, se ha apoyado a los grandes financieros, además
Dentro de todo ese modelo sucede que parte de lo increíble es que se ha enriquecido gente que ya era millonaria, se ha incrementado en sus niveles de riqueza de manera increíble. Entonces, frente a ese escenario, de repente encontramos a la gente también que está perdiendo sus casas, que está perdiendo sus bienes, que está perdiendo sus coches, que no encuentra trabajo, hay desempleo a niveles exorbitantes. Lugares que además históricamente habían sido prósperos. Estoy haciendo un enfoque, vamos a alejarnos un poco y ver de repente un poquito más el largo plazo. Y vamos a remontarnos a 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial representó para los Estados Unidos, del cual estamos hablando, un crecimiento económico, un momento de bienestar. La gente producía, pero la gente ganaba muy bien. Trabajar muy duro le permitía a la gente de repente poder comprar sus bienes. Era significativo que alguien, un padre de familia, podía tener 4 o 5 hijos y trabajando duro podía cambiar de carro, podía irse de vacaciones, podía darle una educación a sus hijos y además podía tener cierta prosperidad y cierto bienestar, cierta condición estable, en la cual no era un riesgo. El ejemplo lo podemos ver en un montón de condiciones evidentes además con personajes que son cotidianos. Véanlo en todos los programas, caricaturas de la época, gente que vive como obrero, como trabajador en una fábrica y que al final tiene ese tipo de prosperidad en la cual vive en zonas urbanas que tienen bienestar, tienen calles, tienen pavimentos, tienen crecimiento. Compara esa situación que además se vive durante varios años de los 40, 50, 60 y parte de los 70 con el modelo en el cual de repente ya la gente que nace en los 60, en los 70 empieza a vivir unas condiciones mucho más difíciles. De una prosperidad y no un incremento que prometía que el capitalismo, el liberalismo económico funcionaba mejor y de repente ahora empieza a ser más difícil. Ya no es tan fácil que la gente tenga esa prosperidad y de repente ves unas personas que ganan muchísimo. La presencia de los yuppies, gente que son corredores de bolsa que de repente se vuelven millonarios. Y por supuesto ese fenómeno se incrementa muchísimo en los años 2000 y ya lo hemos descrito. Y hoy de repente tiene su grupo de gente, pueblos fantasmas, fábricas alrededor de las cuales había poblaciones que tenían prosperidad, niños en bicicletas, casas con jardines, habitaciones con, casas con televisión de cable, con prosperidad, con carro que no tenía mucha antigüedad y que podía irse de vacaciones de su lanchita, podía irse a la pesca, que no trabajaba el fin de semana. Frente a ese escenario ahora tienes gente con deuda, gente sin trabajo, gente que termina desplazada de sus ciudades en donde nacieron, en donde estuvieron viviendo sus papás y que ahora de repente ves a las fábricas abandonadas. Hay que agregar otro elemento, otro factor a este análisis económico que se presenta en los Estados Unidos y que propicia esta era del malestar, en la cual al final también sucede que las empresas entraron en una dinámica de economía, de economía de escala, de economías de fusiones, de economía de internacionalización, que al final fue favorecida como política económica para que ciertos grupos ganaran mucho dinero, pero sobre todo los propietarios, y que fue la deslocalización de las fábricas. Y entonces ahora sí, una fábrica de bicicletas que mantenía un pueblo, de repente la cierras y la mandas a China. Tienes una fábrica de coches y la cierras y la mandas a China. Tienes una fábrica de ropa que mantiene al pueblo, que le da prosperidad a las condiciones económicas de la población, la cierras y la mandas a China. Y el mismo Estados Unidos, con su modelo económico, ha terminado provocando que, por un lado, sus pueblos estén devastados, gente notoriamente molesta, gente notoriamente agraviada, condiciones verdaderamente atroces, que hay, por supuesto, hay condiciones peores en otros lugares, y la deslocalización de las fábricas. Y es así como viene la crisis económica y da este impacto y por supuesto genera la era del bienestar, del malestar, la era del malestar. Y bueno, pues al final efectivamente eso explica cómo gente que enarbola el mensaje
diciendo políticamente: yo voy a volver a rescatar a América, voy a volver a rescatar al individuo, tenemos que volver a fortalecer a Estados Unidos, hagamos América eh, eh, nuevamente grande. Y al final, bueno, pues te encuentras tierra fértil para un mensaje como el de Donald Trump, que además de en todo tiene tierra fértil para el odio al extranjero, para la xenofobia, para acusar a los países de afuera como países que han provocado parte de este problema. Y por supuesto que esto trae consigo mucha emoción. Hay que entender que la política, el comportamiento político de la gente, particularmente las votaciones, son un tema muy emocional. Es cómo me siento, cómo estoy yo frente al poder y qué tan agraviado me siento o qué tan fortalecido me siento. Y precisamente es un mensaje que explota esa condición y que propicia el triunfo de Donald Trump, que por supuesto que además viene con muchas amenazas, con un mensaje agresivo en el cual está molesto, gobierna y por lo menos su discurso se llena de ese tipo de características. Y por supuesto que hay muchos grupos que se sienten agraviados porque ahora todas las medidas, todos los mensajes, todas las políticas son contrarias a todo lo que se ha venido haciendo desde los años 80, desde los años 90, desde los 2000. Y al final viene a finales de los 2010, 2016, 2017, 2018, a decir que culpables que han provocado esta condición de agravio y de molestia y de incremento de megarricos, que además él es uno de ellos, él es uno de los megarricos, pero pues al final también está hablando en tierra fértil de esa molestia. Y bueno, pues es precisamente ese uno de los fenómenos. El otro es todas las prácticas de deslocalización, de favorecimiento de que las fábricas se vayan a China porque allá hay poca población, porque allá hay, no, sí, hay muchísima población, perdón. Allá cobran, hay mano de obra barata y se pueden fabricar bicicletas con las calidades y los estándares que se requieren, que además tienen modernidad, tecnología, y por supuesto que me salen más baratos. También hay fábricas en otros lados, ropa que se va a Egipto, producción que se va a la India, producción de telares que se van a Pakistán. Por supuesto que toda esta deslocalización de producción, pues efectivamente trae consigo esa condición que fortalece esos países y debilita a los Estados Unidos, porque ya los Estados Unidos además se vuelve un estado financiero en el cual solamente aquellos que participan en el modelo financiero obtienen algún tipo de beneficio. Las empresas financieras que quieren hacer recortes cotidianamente porque de repente tienen muchos empleados y que quieren seguir ganando a un ritmo fuerte. Y sucede que efectivamente una economía que empieza a ser muy exigida y que no da lo que puede dar, y sobre todo vimos en el 2008 que además tiene todas las condiciones de riesgo de pérdida. Esa es la condición en la cual nos encontramos hoy, en la cual además se retira Donald Trump, no se hace ningún cambio, regresa Joe Biden, que además puede ser criticado por cierta parálisis, con un modelo parecido al que venían manejando Estados Unidos antes. La amenaza de la guerra, el apoyo a lo que sería Ucrania para la guerra, la amenaza de Rusia como el gran enemigo, y por supuesto llenar de ese mensaje que ya a la gente no le convence, no está resolviendo el tema. Yo, como opinión personal, creo que para las elecciones que se vienen al final del periodo de Joe Biden, va a terminar ganando otra vez Donald Trump, que tiene muchas dificultades jurídicas para poder llegar a participar en la competencia política, pero yo creo que eso es lo que al final va a pasar, lo cual evidencia que el modelo, lo evidencia porque así es como lo dicen muchos críticos, en donde Donald Trump tiene todas las condiciones de volver a ser presidente, tiene muchos ecos dentro de la población y pareciera que el modelo sigue agraviado y sigue molesto y sigue con esas condiciones de hacer que Estados Unidos crezca de nuevo, volver a regresar a las fábricas o a la producción que tienen los pueblos,
reactivar las condiciones económicas que den prosperidad a la gente. Y por supuesto, odio al extranjero, xenofobia, odio hacia todo aquello que no representa el crecimiento de los Estados Unidos. Y por supuesto, una práctica que nuevamente trae consigo un agravio en contra de las financieras, los bancos, los grandes ricos que han estado deslocalizando fábricas. Frente a eso, tenemos condiciones en México que pueden ser favorables y que nos pueden ayudar al crecimiento económico. Y por eso, precisamente, la cercanía con Estados Unidos termina fortaleciendo. ¿Quieres relocalizar lugares? ¿Quieres mano de obra más económica? ¿Quieres condiciones en las cuales no tengas que hacer tanto traslado? Pon las fábricas en México. Favorece la actividad económica y el crecimiento de empleos en México y ayuda a que haya flujo económico y de gente, lo cual te va a ayudar a que pudiéramos estar entrando en un modelo económico más próspero. Ese es el llamado nearshoring. Y entonces, bueno, pues precisamente con esas condiciones, pues vemos que México puede ser fortalecido. Vamos a anotar eso, México puede fortalecerse o aprovechar esa coyuntura, ¿no? Bien, ¿a qué nos enfrentamos al mismo tiempo? Hablemos un poco de China. China, que es un modelo que no es simple. Necesitamos hacer un análisis sobre China en la cual debemos eliminar simplificaciones. Es un error simplificar. Es importante entender que es una condición compleja. ¿Por qué? ¿Dónde está la complejidad? Y habría que a lo mejor enumerar varias características para no simplificar el tema. Cualquiera diría es que es un modelo comunista. El capitalismo, y esa es otra simplificación que dice la gente, es que el capitalismo es el único que saca a los países adelante y el comunismo es el que ha traído atraso a todos los países. Y es el que ha traído problemas de pobreza. Bueno, precisamente parte de nuestro análisis sobre el presente, vale la pena decir que estamos llenos de prejuicios y de preconcepciones y que es difícil que de repente pueda uno decir una cosa contraria y que alguien lo acepte, que alguien de repente acepte que a la hora de afirmar cosas esté equivocado. Punto número uno, ningún país ha salido a resolver problemas de pobreza por medio del capitalismo puro. Eso no pasa, eso nunca ha pasado. Punto número dos, un país como China, comunista, en menos de 50 años sacó a 800 millones de personas de la pobreza. No existe ningún modelo en el mundo que haya logrado sacar a gente de la pobreza en ese nivel de incremento bestial. 800 millones de personas. México tiene 130, cerca de 130 millones de habitantes. Y China en 50 años sacó a 800 millones de personas, 800 millones de personas de la pobreza. ¿Cómo le hizo? Por supuesto que es un modelo comunista, que se refiere, entre otras cosas, a un modelo político en el cual pudiéramos hablar de un partido único que no tiene oponentes. Eso no es del todo cierto, ¿no? Al final, dentro de la política china, sí hay cierta oposición, aunque tienes un partido muy estructurado que no ha permitido una evolución, aunque es evidente que ese grupo político ha seguido velando por condiciones que favorecen a la población y que no que favorecen a la población en general, con una visión integral, en la cual quiero resolver el problema a pobres, a medianos, a ricos, y que tengo que velar por las regiones del norte, del sur, del centro, en un país tan amplio, tan enorme como China, tan complejo como China. Difícilmente podemos encontrar un paralelo en complejidad como país. Y sin embargo, ha ido resolviendo el tema, pero parte de las características es que lo ha resuelto por medio de un modelo de mercado.
lo ha estado resolviendo por medio de un modelo en el cual hay actividad económica de producción, de ventas, de utilidades, de empresas que tienen crecimiento, de fusiones de modelos financieros, bancarios, de préstamos, de ahorro, de condiciones de préstamos al consumo, en donde de repente la gente ha encontrado un modelo de prosperidad. Y ese modelo ha permitido que China se convierta hoy en el modelo económico más poderoso del planeta. Evidentemente mucho más poderoso que los Estados Unidos. Entonces, al final, pues es un paradigma muy difícil de romper, porque habría que aceptar que China ha sido exitoso en su modelo, un modelo comunista, autoritario, en el cual se ha impuesto ciertas condiciones a la población, pero que ha sacado de la pobreza a grandes cantidades de personas, que ha generado prosperidad y que genera crecimiento económico y que además va potenciándose para arriba, para arriba, para arriba. Precisamente una de las amenazas que se están advirtiendo por parte de los políticos es: tomemos medidas hoy para que China no rebase de una manera que impida ya el crecimiento de los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Tomemos medidas para que esa zona pueda recuperarse, porque China va a arrasar con el modelo económico y de producción que se tiene en el planeta. Y precisamente tenemos que aprovechar ese nearshoring, tenemos que aprovechar las alianzas económicas, tenemos que alejarnos de la xenofobia, tenemos que ser un mundo integral. Entonces, precisamente el modelo chino, que ha sido exitoso, que ha sido un modelo comunista, que lo único que habría que distinguir para poder no ser simplificador, hablar del modelo comunista, es si es por supuesto un modelo autoritario, pero es un modelo dirigido a la sociedad, modelo social, social con visión social. En ese sentido, evidentemente es un modelo socialista, que cuando fue la crisis del COVID, tomó medidas drásticas en toda la población, pero para controlar que no hubiera daño a toda la población, y que generaba hospitales con una rapidez impresionante, que generó condiciones para controlar la pandemia. Yo nombré la crisis del 2008 y me brinqué dentro de esta dinámica, me brinqué y yo creo que es un error haberme brincado la pandemia. La pandemia, por supuesto que es un supergolpe a toda la evolución económica del periodo. Y tenemos que hablar acerca de la pandemia como un elemento que va a provocar un nuevo, una nueva fractura en la dinámica económica, política, social y cultural del mundo. En ese sentido, pues yo nada más enumeraría que 2020, que fue cuando precisamente el COVID-19 empieza a hacer efecto en todos los países, porque en China empezó en diciembre de 2019 y después esto se viene a hacer una crisis en todo el resto del mundo, en donde hay modelos muy exigentes, muy duros, muy autoritarios, podríamos llamar, que se presentan en Europa. Recuerden cómo se comportaban los policías y cuál era el trato que se le daba a la gente en España, por ejemplo, en la cual los policías te cuestionaban por qué estabas afuera de la calle, por qué no se usaba tapabocas, por qué no se encerraba la gente, por qué no se, se, se evitaba que la gente estuviera caminando en la calle, en donde no comprendían cómo debían comportarse dentro de la pandemia. Y por supuesto que para todo el mundo era un susto. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque a poco vamos a poder hacer ese modelo en México, o en el resto de América Latina, o en Estados Unidos. ¿Cómo es el modelo? Ese modelo va a ser diferente en otros lados. Por supuesto, va a traer consigo un impacto en las actividades económicas. Para mucha gente se cerraron negocios. El cierre de negocios vino de una manera muy dura para muchas empresas, chicas, medianas y grandes, en las cuales hay una parálisis económica y por supuesto que cierran actividades. Pero lo impresionante y parte del fenómeno que hay que incluir dentro de nuestro análisis es que
también algunos empresarios, de algunos grandes eh, personajes, van a tener condiciones en las cuales les va a ir mejor con la pandemia y se van a volver 3 veces o 4 veces más ricos. Y ahí vemos cómo el incremento de Amazon, cómo el incremento de grupos de redes sociales, cómo grupos financieros de repente se van a ver beneficiados en esas condiciones, cómo además aquí viene un impacto que viene a incluirse dentro del análisis que tenemos que hacer del presente. La obligatoriedad en la inmersión, la expansión de lo que sería el modelo tecnológico. La cultura notoriamente va a cambiar para que la gente empiece a hacer actividad a distancia. Desde su casa haga videoconferencias, audioconferencias, esté trabajando a distancia, no se desplace. Va a traer una parálisis para las actividades de las productoras de automóviles, va a traer a las calles vacías, va a paralizar a los restaurantes y va a provocar una crisis económica en ese sentido. Por supuesto que los seguros de autos, que mucha gente va a seguir manteniendo, aunque hay una disminución muy importante, hay gente que tiene el coche guardado, de todas maneras va a ser muy próspero porque los seguros no pagan los daños, porque los coches no se van a mover y pues hay menos accidentes, además. Entonces, bueno, pues precisamente con esas condiciones, pues las aseguradoras terminan teniendo una prosperidad a nivel autos, pero tienen una disminución muy importante en lo que sería la parte de seguro de salud. Todo lo que es atención médica, por supuesto que se va a ver muy afectado porque tienen que pagarse hospitales, respiradores, vacunas o, bueno, tratamientos de COVID. Y bueno, pues todo eso es algo inesperado que va a impactar en cuanto a lo que sería el gasto en el cual van a incurrir algunas aseguradoras. Pero bueno, pues al final esta tecnología va a meterse en la vida personal de la gente, se va a ocupar más las compras a distancia, se va a ocupar los pedidos de comida a distancia, las entregas a distancia, y por supuesto que esto revoluciona también la forma en que los mismos negocios van a reaccionar. Esa reacción de los grandes almacenes o de los negocios, pues tienen que evolucionar, y de repente ahora vamos a encontrar que muchos negocios trabajan en línea y la gente deja de acudir a las tiendas. Y bueno, pues precisamente esa es parte de la dinámica que se va a presentar. Entonces, bueno, pues al final la pandemia nos va a arrojar estas condiciones que van a tener un impacto enorme sobre lo que sería la economía. Por supuesto que va a bajar el Producto Interno Bruto de muchos países y va a afectarse. ¿Qué es lo que vemos también dentro de este análisis? Y finalmente, bueno, pues es con lo que yo quisiera nada más terminar para poder platicar de este tema más adelante con ustedes, pues va a ser el comportamiento europeo. Europa se va a ver muy impactada por la disminución de diferentes actividades. Una que es muy próspera para los europeos es el turismo, y por supuesto que se va a ver muy impactado. Todos los negocios, la dinámica, toda la derrama financiera que se provoca con lo que sería el turismo, se va a ver muy afectado. Pero por supuesto que además aquí viene a ser un problema también que la gente esté encerrada en sus casas. Y porque Europa tiene mucha dinámica exterior, la gente come afuera, come en los restaurantes, come en la calle, y eso por supuesto que se ve muy afectado. Y bueno, pues al final también viendo a Europa con una crisis en la pandemia de una cantidad de muertos y una cantidad de enfermos que termina siendo muy impactante para todo el mundo, pues al final también hace que estos países entren en una crisis energética que la vamos a ver junto con otro elemento que va a meter variables muy impactantes a la economía. Particularmente hay que nombrar dentro de Europa el fenómeno del Brexit. Poco antes de la pandemia, Inglaterra decide salirse de todo lo que serían los acuerdos con Europa en la Comunidad Económica Europea para volver a lograr una dinámica más independentista a nivel financiero. Inglaterra nunca entró dentro de la dinámica total que había entrado el resto de Europa.
pero la población, y aquí es otra vez el fenómeno del malestar, la población inglesa termina estando muy molesta precisamente porque la dinámica de haber entrado en la comunidad económica europea trajo consigo entrada y salida de personajes o de eh, población que no era originaria de Inglaterra y de repente te encuentras con un grupo de rumanos o con un grupo de búlgaros o con un grupo de africanos que terminan entrando a la población y que terminan tomando trabajos que son de clase baja, pero que se ven, se tienen mucha visibilidad. Y así ves taxistas, choferes, gente que trabaja en almacenes, cargadores, repartidores de bienes, gente que distribuye gas, gente que distribuye gasolina, que son de todos estos orígenes étnicos. Eso trae consigo por supuesto, la creencia de que son los culpables de la crisis económica que se tiene, pero además, por supuesto, que eso trae consigo además el efecto real en el cual la gente se ve afectada porque empieza a haber falta de empleos, condiciones económicas muy adversas, y bueno, pues vamos a encontrar esa condición difícil para los ingleses que se ha venido alimentando desde el 2000, 2010, con la crisis además del 2008, de la cual hablamos al principio, y que bueno, pues trae consigo que una serie de paradigmas y de creencias en la cual se culpa al extranjero de provocar todo este tema. Por eso también se provoca la posible amenaza de que se va a cerrar la frontera, de que le van a impedir a los humanos, a los personajes que vienen del extranjero, la entrada y que además se les va a expulsar o que se les va a impedir regresar a sus países de manera tranquila para visitar a sus familiares. Entonces de repente van a dejar abandonados las distribuciones de gas, las distribuciones de gasolina, los almacenes, de toda esa gente que viene trabajando ahí. Y eso trae consigo una parálisis de las actividades. Y eso va a provocar que al final, bueno, pues eso trae consigo toda la crisis energética que se presenta en Inglaterra. Europa misma completa entra en una crisis de energía, que ese es otro problema. ¿Por qué se da la crisis de energía? Pues entre otras cosas, por esa escasez de distribución de gas, por esa escasez de gasolina, al final se empieza a provocar que todo el resto de Europa tenga un efecto dominó sobre lo que sería la distribución de gas y de energía eléctrica, que además parte de la dinámica que se ha provocado desde los 80s es que todo eso ha pasado a manos privadas. Y entonces al final los privados que terminan queriendo ganar y seguir aumentando sus ganancias, terminan provocando que la distancia entre lo que puede pagar una persona que además ya no tiene trabajo, que tiene crisis económica, que gana muy poco, que está compitiendo con otras personas para ganar, que gana, que dentro de lo que sería la dinámica de sueldos, por supuesto que vienen a verse afectados por toda la crisis económica que se ha generado durante 20 años o 30 años de una política que ha provocado este error y esta distancia, esta, eh, eh, esta condición salvaje en la cual de repente hay unas distancias bestiales en la población, por supuesto que traen consigo todo ese modelo de malestar, que además viene a ser alimentado por eventos cotidianos en los cuales de repente va a haber recorte de energía eléctrica. Va a haber aumentos de costo de la energía eléctrica si lo utilizas de día, así que tienes que utilizarla de noche. Y todas esas condiciones son las que de repente provocan prácticas que los mismos políticos quieren invitar a la gente a que utilice, que son verdaderamente extremas. En España había políticos que invitaban a la gente a que pusieran las lavadoras en la noche, porque en la noche se pagaban la luz más barata. Y bueno, pues la verdad es que es algo terrible, porque la gente termina diciendo, ¿y qué inconsciencia? Pues si no vivíamos una condición de esta naturaleza tan exigente y tan dramática y tan dura en Europa. Y bueno, pues frente a todos esos escenarios es que pues, queremos hacer un planteamiento general de lo que sería el presente. El presente se caracteriza por un modelo de malestar, por gente que se siente agraviada, por un ambiente en el cual hay diferencias económicas graves. Hay gente que se ha enriquecido y está protegida por los modelos políticos, económicos y sociales de todo el mundo. China está teniendo una prosperidad en un modelo de bienestar, en un modelo social. Estados Unidos
ha demostrado un modelo en el cual de repente quien promete que esos agravios se van a corregir, termina obteniendo mucho eco y el resto del mundo tiene un modelo parecido. Eso explicaría que América Latina también tenga toda la región una condición en la cual ha ganado la izquierda un número importante de países a nivel gobierno, a nivel elecciones, precisamente en donde la gente quiere, donde la gente se siente agraviada y quiere recuperar eh, esas condiciones buenas de prosperidad, de bienestar que han visto, que se han diluido, que se han estado destruyendo, que se han estado perdiendo y que además eran promesa de la entrada del neoliberalismo. Esa es una parte de lo que sería este análisis del presente que queremos platicar el día de hoy. El tiempo es un tirano, vamos a tener que interrumpir ya nuestro programa. Yo creo que este resumen rápido que platica sobre el tema, pues nos da una luz sobre lo que estamos viviendo. Y bueno, pues al final, pues precisamente esa es parte de lo que queríamos platicar el día de hoy. Pues amigos, muchísimas gracias. Espero que esta plática nos ayude la reflexión en la cual también decía yo dentro del mismo programa que rompamos paradigmas. No nos démonos cuenta de que tenemos una serie de prejuicios, preconcepciones sobre ciertos modelos y sobre ciertas ideas que habrá que evaluar si tenemos razón o no. Que hay intereses por parte de grupos que de repente te están propiciando una visión y que esos intereses a veces no son los mismos de la población ni son los mismos que requieren los países para lograr un estado de bienestar y no un estado de malestar o ratificar o regresar al modelo de malestar que se tiene. Y por supuesto que hay eh, entorno que de repente te pone en ciertas condiciones. Gente que sí tiene cierta prosperidad, no va a ser fácil que piense igual que gente que de repente ha visto pobreza o violencia alrededor suyo. Y bueno, pues precisamente todos estos factores, prejuicios, preconcepciones, entornos y sórdidos intereses, pues al final son los que reflejan nuestra visión, que habrá que incorporarla dentro de nuestros lentes con los cuales vamos a hacer un análisis de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del mundo. Hablamos de Estados Unidos, de China, de la pandemia, de tecnología, de Europa y de América Latina. Y bueno, pues al final con esta idea general es que quiero que continuemos estos análisis en los próximos programas. Pues muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias Alma Besares en la producción, a Jaime Villarreal en la dirección del canal de Corposano, muchísimas gracias a la revista Corposano y bueno, pues nos vemos la próxima semana en otro programa más de Historiadores, en el cual continuaremos haciendo el análisis del presente. Gracias, hasta luego.